Bienvenidas y bienvenidos a estas entrevistas en Televisión Nacional Evangélica, un segmento en el cual estaremos conversando con distintas personas vinculadas al acontecer nacional y la importancia porque son temas de interés que van dedicados a todos nuestros televidentes. Queremos agradecer en esta ocasión la visita virtual. Estamos a esta hora junto a la ministra del Trabajo y Planificación Social. Le damos la más cordial bienvenida a la ministra Janet Jara. Ministra, bienvenida. Hola, un gusto estar con ustedes y los saludo desde la ciudad de Valparaíso. Desde la ciudad de Valparaíso, capital legislativa de Chile. Valparaíso, Así es. mi amor. Ministra, han sido meses bastante complejos con respecto a esta discusión de la reforma de pensiones. ¿Cómo está en el presente esta discusión? Mira, precisamente estoy en el Congreso Nacional porque el día miércoles esta propuesta de pensiones se va a votar en la Cámara de Diputados. Y si logra avanzar, tendríamos, ¿cierto?, que pasar al Senado y ahí también hacer todo un proceso con los senadores para poder convertirla en ley. Pero hoy día estamos en un momento, yo diría, de alta tensión porque existe tanto la posibilidad de que pase como que no logre pasar. O sea, que se apruebe, ¿no? Principalmente por un tema que a veces suena muy lejano a la ciudadanía, pero que tiene un efecto concreto, Mario, porque tú sabes que se va a crear una cotización de los empleadores, que es del 6%. Correcto. Entonces algunos dicen, yo quiero que ese 6% vaya completo a mi capitalización individual. Y a esa persona que antes ahorraba un 10% y después ahorra un 16%, su pensión le va a subir, pero en muchos años más. Si uno piensa en esa cotización que se cree una parte de seguro social y además la otra mitad a su capitalización individual, vamos a poder mejorar pensiones de 1,5 millones de actuales jubilados y a nosotros también cuando nos jubilemos nos va a tocar. Entonces hay como un cambio de paradigma, donde hoy día los adultos mayores solo resuelven sus temas individualmente, a uno en el cual desde la sociedad apoyamos a los demás. Disculpe que me salga brevemente de la pauta establecida, pero es una pregunta que no puedo dejar de hacerme. En Chile, este cambio en el sistema de pensiones se produce durante la dictadura y previo a ello, había un sistema de reparto que tenía a gran parte de la población conforme, porque eran pensiones que en ese momento alcanzaban a todos los jubilados para poder sostenerse durante el mes. Sin embargo, ahora me da la impresión que la gente tiene un poco de temor en este cambio de paradigma. ¿A qué se debe esto? ¿A las fake news? ¿Al temor muchas veces que se infunde en la población? Bueno, yo creo que lo primero es que piensa tú que hemos estado 40 años con un sistema que ha sido sumamente individual, digamos. Claro. Entonces, lo que nos pasa a veces es que uno no se pone en el lugar del otro. Cuesta, yo me imagino a lo mejor para algunos que todavía no están viviendo las penurias de la jubilación, que todavía están trabajando, a lo mejor algunos no piensan qué va a pasar con ellos cuando estén mayores, o en sus padres, o en sus abuelos. Entonces hay ahí un tema que tiene que ver mucho, a mi entender, con la empatía, con colocarse en los zapatos del otro o de la otra. Y por otro lado, se han hecho muchas campañas también para que esto no avance. Entonces se dicen cosas que no son para nada reales, Totalmente de acuerdo. que se quiere la plata para estatizar los fondos, o sea, pero qué tontera. Antes decían que se querían expropiar los fondos. Por ejemplo, dicen que el Estado, que la gente no tiene libertad de elegir. La verdad, en 40 años nadie ha podido elegir nada más que una FP. Entonces ahora va a haber un inversor público. Y a eso le tienen miedo. Entonces, hay una serie, aquí hay mucho tema que tiene que ver con lo que no es lo principal de este debate, que son los pensionados, sino que hay mucho que tiene que ver con el negocio que han hecho las pensiones, los AFPs con las pensiones, ¿cierto? Con su modelo económico, con su ganancia excesiva, y se echan a correr muchas fake news, ¿cierto? Para que la gente tenga miedo, pero tranquilidad, o sea, es que las pensiones son tan bajas, Mario, que Bajísima, o sea, no da para días más. veía un reportaje de otro medio de comunicación donde planteaban el caso de una persona que a los 80 años sigue trabajando, planteándolo como un ejemplo, pero lamentablemente se está romantizando lo que en el fondo es el peor síntoma de la injusticia social en Chile. Sí, pues imagínate, o sea, la mitad de las mujeres está pensionada con una pensión de 38.000 pesos. El sueldo, la primera pensión de una mujer representa el 11% de su sueldo. Bueno, y los hombres están un poquito mejor nomás, tampoco es que estén tanto más, tienen una pensión como 150.000 pesos la mitad. Entonces, si uno lo mira, dice, chuta, porque esa es otra fake news que le dicen a la gente, que este seguro social sería para otros, los flojos, los que no trabajaron. Y en realidad el seguro social se entrega en función de los años cotizados.
Entonces, lo que hoy día se le entrega a los actuales jubilados va a ser en función de lo que ellos cotizaron en el sistema de FP. Y cuando tú y yo nos jubilemos, también nos va a tocar un seguro social en función de los que nosotros cotizamos. Entonces, es sacar a Chile del extremo, porque Chile es así como de los países que está en un sistema más extremo de pensiones, ¿eh? Donde cada uno se tiene que hacer cargo y traerlo un poquito, algo más ponderado. Ahora, para que la gente entienda, porque esta propuesta que se discute esta semana, digamos lo que viene tratando de llegar a un punto de acuerdo también con las demandas de la oposición. Y en este sentido se establece lo que se conoce como el 3% por 3%. Que un Claro. 3% iría a las cuentas individuales y otro 3% iría justamente y se manejaría por parte del Estado, según entiendo. ¿Nos puede explicar un poco en qué consiste Claro, esto? mira, yo te lo explico. Hay un 3% que va a ir a las cuentas individuales, ¿ya? Eso tal cual. Y el otro 3%, lo que se va a hacer es crear un seguro social que no lo va a manejar el Estado, van a haber licitaciones para la inversión de estos fondos en el sector privado. Lo que Perfecto. se va a hacer es un fin público con ese otro 3%, que es mejorar las pensiones de los actuales y de los futuros jubilados, en la lógica de que si yo coticé 10 años y hoy día estuviera pensionada y yo coticé 10 años, me va a llegar una UF todos los meses. Si yo coticé 20 años, 2 UF todos los meses. Y así, hasta 3 UF, ¿ya? Pero además, si yo soy mujer, mira, si tú y yo, Mario, nos jubiláramos el mismo día y hubiéramos ganado las mismas lucas siempre y tuviéramos las mismas lagunas y la misma edad, mi pensión es más baja que la tuya porque yo vivo más. Entonces, este seguro social lo primero que hace es reconocer los años cotizados, 1 UF por 10 años. Y lo segundo que hace es eliminar esta diferencia que se produce porque las mujeres vivimos más. Porque vivir más tiene que ser una buena noticia, pues no una tragedia para las pensionadas. Debería ser, debería ser. Lamentablemente, la realidad nos muestra otra cosa. Mucho se ha hablado y también se ha hecho una suerte de campaña, casi como victimizando a lo que pasará con las AFP. ¿En qué pie quedan las AFP con esta propuesta? Mira, todo lo que es el sector privado va a tener un amplio espacio para participar. Se busca precisamente que haya más actores, porque lo que pasa hoy día con las AFP es que son pocas. Entonces, tienen una ganancia bien grande, digamos, y nosotros quisiéramos que se produjeran economías de escala y más competencia para que la gente tuviera que pagar comisiones menores. ¿Ah? Que tuvieran un margen, yo diría, operacional un poquito más razonable, porque ellos marginan más del 100%. Es una de las pocas industrias, no sé cuál otra industria podría ganar tanto, digamos. Claro. Si tú lo ves, claro, ni con los bancos los puedes comparar, entonces una cuestión. Por eso, en el afán de defender ahí su poderío económico, han hecho bastante presión, digamos, con campañas y todo eso. Y hoy día estamos en una situación bien especial, porque cuando el miércoles aquí se vota el proyecto, los parlamentarios de la UDI, de Renovación Nacional y de Bópoli nos han manifestado que ellos se van a oponer a la idea de legislar. Eso significa que no estarían disponibles ni siquiera para abrir el debate en general, porque la idea de legislar no es una norma en particular, es si necesitamos o no hacer cambio al sistema. Entonces yo creo que es súper importante que la ciudadanía se informe para que pueda tener a la vista el viernes este debate, porque si no se aprueba la idea de legislar, Mario, no va a haber reforma de las pensiones. Recién en un año más se podría volver a presentar un proyecto. Es el efecto que se produce. Y en un año más piensa tú que vamos a estar previo a una elección presidencial, parlamentaria, entonces sería muy difícil llegar a un acuerdo. Ahora han pasado 14 meses tratando de construir el acuerdo y aún así no lo hemos logrado. Entonces el miércoles creo que hay que estar muy atento al debate que viene. Bueno, socialmente, recordemos, hace muchos años se ha hecho presente en los medios de comunicación un movimiento que se llama No Más AFP, que justamente plantea Sí. estas problemáticas de las pensiones de los chilenos. Pero por otra parte también, como señalamos recientemente, de una u otra forma la oposición infunde el temor en la población a abrirse a este cambio. ¿Qué palabras le podríamos entregar a la población para que tenga tranquilidad con que en este caso cuentan con un Estado presente que está preocupado del futuro de todos los chilenos? Sí, miren, lo que va a pasar con la industria de las AFP es que aquí va a haber una división de funciones porque hoy día las AFP hacen muchas cosas a la vez. Entonces van a haber inversores privados, mucho más que lo que hoy día hay,
para que sus fondos de pensiones rentabilicen y tengan mejores pensiones después, y uno público. Y la persona va a poder elegir dónde llevar su ahorro previsional. El que se quiera quedar en el privado se queda, el que se quiera quedar en el público se va para allá. Está la libertad para elegir, es importante eso. En la administración, que es la parte en la que la gente va a buscar una cartola, le registran las cotizaciones, donde no está la plata, sino que está como la parte administrativa, se va a hacer una gran licitación para que postule algún tipo de privado, como por ejemplo se hace con el seguro de cesantía. Entonces, pierdan cuidado, nadie les va a robar su plata, nadie les va a expropiar nada. Lo que aquí se busca es poder mejorar las pensiones a 1,5 millones de pensionados hoy día, y también a los que jubilemos más adelante. Se van a revisar tablas de mortalidad, o sea, se están haciendo varios cambios porque la reforma de las pensiones son para ahora, pero también para el futuro. Y cuando algunos se oponen a todo cambio, uno tiene que preguntarse por qué pasa eso, qué es lo que se está tratando de defender. Seguramente no está en el centro de esa preocupación la vida de los jubilados, porque si yo pienso... si uno se pone en el lugar de otro y dice, pucha, ¿cómo vivirá la gente que está con una PGU y con las 38 lucas si es mujer? ¿Cómo le alcanzará para llegar a fin de mes? Entonces, no hay que tener miedo. Lo peor que podemos hacer es que por las fake news que se echan a correr nos paralicemos y no logremos resolver este tema. Porque después esto siempre le pasa la cuenta a las sociedades. No nos merecemos vivir así. Esta semana, Dios mediante, somos hombres de fe en este canal, se da un importante paso en la Cámara de Diputados. Sí. Ahora, ¿cómo enfrentaremos esto en el Senado, donde también tenemos que reconocer que en este momento se encuentra en una situación bastante más ventajosa Chile Vamos? Sí, bueno, es parte de lo que el pueblo de Chile también eligió en su parlamento, y yo creo que eso es algo que es parte de la democracia. El gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, y para poder sacar adelante el proyecto de ley necesita construir acuerdos. Por eso aquí hemos estado 14 meses tratando de construir acuerdos, pero ¿saben lo que nos ha pasado? Que nosotros partimos en un 6% al Seguro Social, y la derecha, que había estado con Piñera hacía poquito, tenía un 3,3%. Entonces nosotros nos acercamos al 3,3 y ellos se corrieron ahora al 6% de la capitalización indebida. Entonces vamos como persiguiéndonos. El punto es que si uno lo ve, el 6% completo de la capitalización individual va a generar mejores pensiones, pero en varias décadas más. Por eso pensamos en un 3,3 que nos permita mejorar para varias décadas más, pero también a los de ahora. ¿Qué va a pasar? Que si este miércoles se aprueba la idea de legislar, vamos a pasar al Senado, vamos a entrar en marzo al Senado, y ahí vamos a tener que buscar algún espacio para un acuerdo, porque estos proyectos requieren lo que se llama una mayoría calificada, que es un voto, que es el 50+1 de los elegidos. Eso significa en la Cámara 78 votos. Pero si el miércoles se rechaza la idea de legislar, que eso es lo grave, esto significa que el proyecto se muere por un año. Y es muy complejo porque así como hay personas que están esperando hace mucho tiempo para poder jubilarse, hay otros que están jubilados y que por distintas razones, digamos, no pueden llegar a fin de mes. Entonces, esto sería muy grave. Y yo creo que lo importante es estar bien atentos, porque los parlamentarios tienen un mandato de representación popular. Entonces, más allá de las ideas personales que puedan tener, me imagino que representan a la gente que los eligió. Efectivamente, en tiempos de campaña, porque me ha tocado entrevistar a parlamentarios de izquierda y de derecha, siempre se tocan estos temas de la necesidad de un cambio en el sistema de pensiones, pero llegado el momento de la discusión, al parecer como que se olvidan. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Voluntad política? ¿Se está protegiendo intereses del sector privado? ¿Qué es lo que pasa en realidad? Mire, yo creo que lo que falta en esto es ponerse en el lugar de los pensionados. Cada uno tendrá su motivación, yo desconozco cuáles serán esas razones, uno siempre puede especular, pero si no tiene el dato preciso, mejor ni meterse para allá. Claro, lo que sí yo tengo claro es que se pone un poco en el lugar del pensionado, y eso para mí es sumamente doloroso, porque le aseguro que todos los que hablan desde todos sus palcos, digamos, de este tema, ninguno de ellos vive la realidad que viven los pensionados, que muchas veces tienen que elegir si se compran un remedio u otro, o no tienen para comprarse pañales, o se alimentan como se alimentan en Chile los adultos mayores. Entonces hay una situación de la cual como sociedad hay que hacerse cargo y que no se pueden seguir cerrando los ojos. Ministra, queremos agradecerle este tiempo que ha destinado para conversar con nosotros acá en Televisión Nacional Evangélica, pero antes le quiero solicitar que le entregue un mensaje a todo nuestro público, y no solamente al público que está pensionado, sino a la gente que va camino a una pensión en este momento.
Muchas gracias, Mario, por la oportunidad. Yo quisiera decirle, cierto, al mundo evangélico que es muy relevante que podamos construir una sociedad que esté más cohesionada socialmente, donde las mujeres no sean castigadas de la forma en que han sido castigadas durante tanto tiempo por el sistema de pensiones y que podamos tener algunas visiones distintas, pero hay algo en lo que no podemos dejar de estar de acuerdo. Las pensiones tienen que mejorar. Nadie se merece en Chile pasar la precariedad ni la angustia que pasa todos los meses y poniendo todo de nuestra voluntad en un principio que es tan importante como la solidaridad, seguro lo vamos a poder lograr. No crean las campañas del terror, eso lo hacen para que aquí no avancen las cosas, pero en realidad nadie les va a quitar nada, eso se los puedo asegurar. Eh, y ojalá que nos vaya bien, lo necesitamos para el país, no para el gobierno, no para el centro, no para la izquierda o la derecha, para el país. Eso. Muchas gracias, ministra, por sus minutos. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Bueno, de esta forma finalizamos esta entrevista en este segmento donde, como les comentaba, estaremos constantemente conversando con distintos personajes del acontecer, no solamente político, sino también social y todos los temas que nos interesan, no solamente al mundo evangélico, realmente a todos los chilenos. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por su preferencia. Agradecemos también nuevamente a la ministra del Trabajo y Planificación, la ministra Janet Jara, y se despide un servidor, el periodista Mario Solís Cid. Hasta pronto.